El autismo, historias de vidas reales. Hoy, en un nuevo capítulo, nos encuentra aquí justamente con un papá. Y vamos a hablar con Boris. Ya está aquí con nosotros Boris. Boris es papá de Loreto. Loreto tiene 10 años y está dentro del espectro. Hemos conversado, Boris, con otras personas que tienen hijos en el espectro, que son autistas, ¿no? Y la verdad es que hemos ido descubriendo que es importante que todas las personas tengamos ideas de lo que se trata tener hijos dentro del espectro autista. Por eso queremos agradecer muchísimo esta experiencia que tú nos vas a contar, lo que ha significado, ¿no? Vivir con tu hija y lo que podemos ganar todos al ir aprendiendo, porque la sociedad está comprometida o debe estar comprometida con hacer una vida, yo diría, mucho más llevadera en todos los aspectos. Aquí han salido ideas de cómo en un supermercado se podría, por ejemplo, tomar ciertas alternativas para una atención a aquellas niñas y niños que uno a veces cree que están haciendo pataletas, pero no están haciendo pataletas. Es porque los niños tienen una condición distinta. Cómo en las calles se puede utilizar señaléticas también para ello. Generar espacios donde puedan vivir más confortablemente, por ejemplo, donde puedan sentirse más cómodos. Por eso te doy las gracias, Boris, porque queremos descubrir también en tu testimonio cómo ha sido vivir con una hija dentro del espectro autista. Gracias de nuevo y bienvenido. Gracias. Sí, mira, nosotros ha sido un tema que ha tenido muchos costos en lo familiar y en lo social también. O sea, en sociedad de repente es complejo tener que restarse muchas veces de cosas por los niños, porque ellos no entienden lo que pasa, les afecta de repente cuando hay mucha gente. En el caso de Loreto, nosotros nos dimos cuenta del autismo de ella cuando tenía un año, un mes más o menos. Un año Cuéntanos con un mes. esa Y experiencia. nosotros ahí, ¿Cómo pasa todo? ¿Cómo parte? sí, Loreto era una niña súper normal, súper normal. Sí tenía cosas, por ejemplo, que le costaba quedarse dormida mucho. Le costaba mucho dormir hasta el día de hoy. El día de hoy una niña que duerme muy poco. Eh, pero y era súper como hiperactiva. Pero lo que nos dimos cuenta nosotros es que de un momento a otro empezó a dejar de decir, de repetir palabras que repetía antes, decía papá, mamá, uno le decía no, 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 y ella también repetía no, 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 no. Ujú. Y de repente dejó de hacerlo, de repente dejó de escuchar, de atender su nombre, de mirar a los ojos, de apuntar cosas. Entonces nosotros hicimos como, algo nos hizo clic, que algo estaba pasando. Y bueno, uno en estos tiempos lo primero que hace es buscar por internet. Y empezamos a buscar y ya vimos lo peor. Vimos lo peor, el autismo. Al tener muy poco conocimiento del tema, se nos vino el mundo abajo. Empezamos con ella, la llevamos a donde la doctora, donde la pediatra, nos mandó a hacer exámenes con la neuróloga, fuimos al hospital. Y claro, y todo decía que cerebralmente ya estaba normal. Y de poco fue viendo el tema dentro del que estaba en el espectro autista. Bueno, como Y pecado un poco de ignorancia primero, disculpa, ujú. lo primero que hicimos fue ver que tenía que ver el tema de la vacuna. Entonces empezamos a llevarla a Santiago, gastamos mucha plata en Santiago pensando que era eso, con médicos que nos indicaban que sí, que era eso, con dietas especiales. Y después nos fuimos dando cuenta, no, que, o sea, que lo que tenía ya era irreversible. Cuando, cuando ustedes ven aquello, eh, empiezan a cambiar su vida. Tú dices, no, gastaron mucho dinero, muchos viajes, mucho visitar a médicos. Y luego, ¿qué viene? ¿Cómo empiezan ustedes a reconfigurar la familia en alguna medida, no? Claro, había cosas, por ejemplo, que ella le daban crisis en que lloraba, lloraba, lloraba y nadie sabía por qué, en pataleta, y donde todo el mundo empezaba a dar su opinión, oye, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no prueban acá? ¿Por qué no prueban acá?
pero nadie conoce a su hijo mejor que los padres, entonces para nosotros era un tema complejo tener que lidiar con, por ejemplo, sentíamos que como que se intrometían en temas nuestros, Ujú. por, por el afán de que, no sé, por el afán de querer ayudar, pero al final, ¿qué pasó? Que tuvimos que empezar a restar de cosas, de ejemplo, de las juntas familiares, de reuniones con amigos, perdimos amistades, y también, pero también en el camino vimos personas que estuvieron con nosotros desde el principio y aprendimos a conocer las personas que realmente están con uno y que nos Boris, ayudaron, que nos hicieron campañas de ayuda. Así que ¿cómo? bien, porque mi señora tuvo que dejar de trabajar también, por lo mismo. Ok. O sea, empezó a cambiarles la vida, ¿no? Sí, de todas maneras, de todas maneras. El tema económico sobre todo, o sea, ya de tener dos ingresos, tener uno solo y que, no sé, porque que la mujer se postergue en este caso su desarrollo por una niña que es autista, que donde, no sé, pues mi hija, la Loreto, no entendía nada, o sea, ella no entendía un no, ella hacía cosas, el tema, del ejemplo, a los 8 años dejó los pañales. Mm, mm. Entonces ella se hacía en cualquier parte, se sacaba los pañales y ensuciaba. Nosotros tuvimos que cambiar el piso de la casa, el piso flotante, porque teníamos alfombra y quedó imposible. Cambiamos los tapices de las sillas, de los sillones, a todo a superficies lavables. A la cocina tuvimos que ponerle llave, o sea, pestillo. Pero después que empezó a aprender a abrir los pestillos, le tuvimos que cambiar a otro sistema para que no entre, porque también ella no sabe cuándo está saciada. Entonces come y cualquier cosa que encuentra se la come, se echa en la boca. Entonces el autismo de ella es como severo, es como de bajo funcionamiento, digamos. Cuéntanos Eso un fue. poco para entender eh, qué es lo que le molestaba a ella, qué le causaba inconveniente, porque hemos aprendido aquí que los ruidos, los colores, los ¿Sabes perros qué? que ladran, las Eh, bocinas de los vehículos. Relátanos un poco para que vayamos aprendiendo. ¿Qué es lo que lo que pasa, afectaba o afecta a Loreto? sí, lo que pasa es que todos los niños con autismo son diferentes. No hay como un patrón definido. Por ejemplo, Loreto no le molestan los ruidos, todo lo contrario, le gustan. Mm, Nosotros poníamos, por ejemplo, la aspiradora y ella se sentaba encima de la aspiradora para sentir la vibración. Cuando va a la casa de los abuelos, pone el equipo a todo volumen. Entonces, no es algo como que a ella le moleste tanto. Hay cosas que de repente nosotros no nos sentimos alguna que le incomode en específico. Pero sí, por ejemplo, temas de obsesión. Ella se obsesiona con cosas, ahora se obsesionó con el celular de la mamá, que le pongan YouTube y le gusta y lo sabe manejar y le busca. Cuando se lo quitan, ella se obsesiona y se autoagrede. mm. Se autoagrede. Cuando algo le molesta, se autoagrede, se muerde o se pega cabezazo. Eh, eso es el tema conductual de ella, básicamente. En la casa y en la calle, en el supermercado, en fin, cuéntanos también, por favor, Boris. Y, si nosotros socializamos, desde chiquitita siempre socializamos harto con ella, ella se da con cualquier persona. Y eso es un peligro igual de repente, Mm, que con cualquier persona que ella no sabe distinguir, por ejemplo, entre personas que son familia o no. mm, Entonces sí tiene de repente un poco más afinidad con nosotros, con los padres, por tema ya, por edad, porque ya tiene mucho tiempo. Pero si cualquier persona llega desconocida, ella no tiene ningún problema y se puede allegar a esa persona. ujú. Dificultades en supermercado, por ejemplo, que ella llegaba y sacaba todas las cosas que le llamaban la atención y la rompía, le metía los dedos. eh, o por ejemplo, si alguien en la calle o algo va comiendo algo, ella va y se lo saca porque no tiene noción de lo que es correcto y lo que no. Ujú. Pero de cosas de pataleta, afortunadamente no tuvimos tanto. Sí, el tiempo, por ejemplo, cuando en un tiempo que había mucha gente, ella como que le molestaba. Pero después se fue acostumbrando de a poco. O sea, nosotros podemos ir al supermercado con ella un rato,
un rato podíamos ir, ahora ya no, ahora ya es más tranquilo en ese sentido. Pero antes sí tratábamos de evitar ir con ella a supermercados, aparte, a lugares donde haya mucha gente o haya que hacer filas, porque se empieza a impacientar. Si tuvieras que recomendar a la ciudadanía, a la sociedad que nos está mirando, que nos está escuchando, eh, en cómo pudieran aportar a las mamás, a los papás que tienen hijos en el espectro autista. Ya sabemos que son distintas, los casos tú mismo aquí nos cuentas que son distintos. Sí. ¿Qué podrías recomendar? Yo algo dije porque aquí los papás han ido diciendo cosas también en estas entrevistas. Por ejemplo, en el supermercado, recuerdo una de las ideas que da una de las mamás que existiera un momento especial o que les atiendan más rápido en una caja siempre que vayan y se identifiquen. Por ejemplo, fue una de las ideas Sí, que... eso es súper importante. Cuéntanos tú, por favor, ¿qué podrías recomendar? Bueno, básicamente eso, ¿eh? Los tiempos de espera. Los tiempos de espera son súper importantes porque los niños no entienden razones. Ellos no pueden entender, se desesperan, porque ellos son súper... Bueno, afortunadamente los de estos niños súper adaptables, no es estructurado, pero yo sé de otros niños que sí son más estructurados, que tienen que, por ejemplo, si les cambia la rutina se alteran, o por ejemplo si van al supermercado pueden querer siempre ir a la misma caja. Loreto, lo que más nos ha costado a nosotros, el tema de las esperas, de que ya se impacienta y no entiende razones y empieza a presionar, a llorar, a autoagredirse cuando entonces, o a pedir que la tengan en brazos cuando una niña de edad de 10 años, ya tenerla en brazos un tiempo prolongado es bastante complejo. A ella le gusta subirse a los carros, entonces con eso de los carros se empieza a controlar un poco más. O también cuando no controlaba el esfínter. Entonces, tener personas, niñas de autismo con tiempo de espera en la fila es súper complejo. Entonces, eso es la atención preferencial y con un carnet. Y que se entienda, o sea, es eso. Pero para mí, básicamente, eso es la atención preferenciales. ¿Qué opinas acerca de la ley de autismo que todavía está ahí en veremos? Mira, lo que básicamente la ley de autismo sí, es importante, es súper importante que se apruebe básicamente. ¿Por qué? Porque estamos muy en pañales todavía en cuanto a lo que es terapias. Los niños necesitan mucha estimulación, mucha terapia y es bastante caro. Entonces, si no hay algo en la ley que garantice atenciones a los niños con autismo, para la familia es un costo demasiado alto que pagar. Cada terapia vale entre 20 y 30 mil pesos por sesión y un niño necesita por lo menos una sesión semanal. O sea, no hay bolsillo ahí que lo aguante. Yo veía una película hace un tiempo atrás que no sé bueno, qué tan real será, pero tiene mucho de verdad en las políticas de gobierno. Una película en que en Estados Unidos al niño le detectaban autismo. Inmediatamente a la semana aparecía una persona pagada por el Estado como un tutor a la casa a apoyarlos, donde iba con terapia, y era todo gratis, con terapia asistida, donde le enseñaban a los papás, mucha educación a los papás de cómo enseñarle a los niños, cómo estimularlos para que puedan ser más autónomos. Y eso es una utopía acá. Según tu experiencia, Boris, yo lo he mencionado también aquí, que cuál más, cuál menos tiene o conoce a alguien que tiene hijos dentro del espectro autista. Y quiere decir que no está tan lejano para cualquiera, ¿no? O podría ocurrirle en el futuro cuando tenga una hija o un hijo, alguna matrimonio, por ejemplo, que esté mirándonos. Y dado aquello, sin duda alguna que lo que nos pasa por la cabeza permanentemente es ver cómo nosotros podemos también contribuir desde aquí. Tú decías en los supermercados, perfecto, y que tengan un carnet y que sean asistidos. Pero tú ves que haya voluntad por ir avanzando en aquello. Mira, yo sé de un supermercado acá que lo hace, que ya lo tiene, ¿Ya? para personas neurodiversas. Pero sí, ahí se ha avanzado, pero poco. Yo encuentro que es poco lo que se ha avanzado en la conciencia de las personas. Yo creo que básicamente es
es un tema colectivo, no solamente desde que las autoridades por imposición tengan que poner cajas especiales, sino que debería ser ya un tema de conciencia social, de, como digamos, de conciencia ciudadana. O sea, yo veo un niño autista, adelante, pase, pero estamos tan egoístas que siempre el problema de uno es más importante que el del lado. Se requiere mucho de eso, tienes toda la razón, mucho de eso, ponerse los zapatos de la otra, del otro. Si se generara, imaginemos que en esta región, ¿no?, en distintas comunas, se generaran o se construyeran plazas para niños dentro del espectro autista y otros, ¿no?, que dentro de la neurodiversidad. ¿Qué te parece? ¿Podría ser eso? Te lo pregunto como una idea que se me acaba de ocurrir conversando contigo, en realidad. ¿Y cómo debería ser ese espacio? Pequeño, mediano. Bueno, imaginemos en Valdivia el espacio ese de la Plazuela Bastene, que tiene varios lugares ahí, una multicancha, en fin. ¿Cómo debería ser un lugar en cada una de las comunas? Pueden hacer como una idea aquí. Y como tú vives diariamente con una niña autista, con una hija autista, a lo mejor podrían salir ideas que puedan tomar las autoridades. Sí, mira, los niños autistas son niños con un tema muy sensorial. Entonces, la estimulación sensorial en los niños es primordial. Por ejemplo, ¿qué puede haber? Lugares específicos, por ejemplo, que a los niños les gusta jugar mucho con piedras, con barro, con cosas. De que ellos vayan libremente a jugar con eso. Por ejemplo, a Loreto le gusta mucho jugar con arroz, porotos, porque eso la regula. Entonces, tener lugares así en plazas donde tengan bancos sensoriales, bancos de ¿cómo se llama esto? De este tema de los columpios que le dan otra, ¿cómo se llama esto? Otro tipo de estimulación, y diseñado por especialistas. O sea, básicamente es eso, especialistas de terapia ocupacional que puedan ser capaces de diseñar una plaza especial para niños neurodiversos. Bueno, aquí ha sido lanzada la idea entonces, ¿no? Boris sí. Ha participado de esta idea que nace en este programa. Debería haber en cada comuna de la región de Los Ríos la Plaza de la Neurodiversidad. Sí. Lo dejamos lanzado, Boris. Yo creo que sería un tremendo aporte de las autoridades de esta región empezar a pensar también en aquello. La Plaza de la Neurodiversidad, donde papás y mamás con hijos neurodiversos, como bien lo ha dicho acá Boris, puedan ir y tener el lugar, uno de los lugares agradables donde puedan regularse, como lo escucharon también de Boris, y donde ser más felices, entretenerse, y también las mamás y los papás de estos niños, ¿no?, que puedan en gran medida sentirse acogidos, muchas veces contenidos, ¿no?, y acompañados. Yo creo que por ahí va, Boris. Ha sido una muy buena idea la que acabas también de... de hecho, pero deberían ser lugares que no sean, que tengan que tener sus temas de seguridad, sobre todo, porque un niño con autismo a veces no entiende o se arranca, se va sin rumbo. Entonces, si bien somos los padres los responsables, debería también tener ciertos estándares de seguridad. Por ejemplo, un lugar que sea un poco más cerrado, que no tenga riesgo de repente de un descuido, un niño partir a la calle, porque los niños con autismo no entienden igual que un niño completamente normal. Cuando me gusta usar la palabra normal, pero es como la única forma de diferenciarlo. Claro. Porque un niño puede entender que no se tiene que acercar a la calle porque lo pueden atropellar. Claro. Un niño con neurodiversidad no entiende eso. O sea, expertos, como tú también lo mencionaste acá, más, no sé, la Corporación de la Neurodiversidad, mamás, papás y expertos que sean los que digan, aquí sí se tiene que realizar esta plaza de la neurodiversidad. Qué bonita idea. Ojalá esto prenda también. Boris, yo quiero darte las gracias por
por tu testimonio el día de hoy, que sumado a otros, lo único que busca es tener una mejor sociedad donde las mamás, los papás y los niños, por supuesto, autistas, tengan una acogida permanente de parte de la sociedad. Gracias, Boris, por habernos contado tu testimonio el día de hoy. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de expresarnos igual y de darnos a conocer nuestra vivencia.